votarlo en noviembre. Pasamos al siguiente punto del orden del día, número 8, protocolo entre la Unión Europea y Marruecos para la aplicación del acuerdo de colaboración pesquera. Ustedes saben, el día 18 y 19 de julio se cerró en Rabat este asunto y la Comisión ha presentado esta propuesta, y lo que vamos a hacer en el día de hoy, en primer lugar, es escuchar a la propuesta de la Comisión y seguidamente a la ponente, la señora Fraga, de este informe. Por parte de la Comisión, el señor de Piper. Thank you. Gracias. Verá usted, verá. Hemos respondido a una petición del Parlamento, por llamarlo así, cuando ustedes trataron del anterior protocolo y rechazaron el protocolo porque afirmaron que era insatisfactorio en el cociente coste-beneficio, porque había poca utilización del protocolo. La relación causa-efecto era mala. Dijeron que la Comisión vuelva a negociar algo nuevo. Así nos lo instruyeron, para poder paliar las deficiencias de la subutilización, infrautilización, porque el cociente de inversión y rendimiento del protocolo antiguo, anterior, nos llevaba a negociar algo que fuera viable, social, política y medioambientalmente, y que fuera bueno para ambas partes. Y usted también nos dio una serie de condiciones, imperativos, que garantizase que la Comisión, al negociar, viera, por ejemplo, los stocks de excedente que sobraran, de forma tal que hubiera una buena fiscalización adecuada y una buena gestión. También que metiéramos una cláusula en el acuerdo sobre derechos humanos y que esto redundase en beneficio de todas las poblaciones en cuestión. Las instrucciones de negociación que luego recibimos del Consejo exponían más o menos las mismas condiciones. Y por eso, teniéndolas muy presentes, equipados con esto, fuimos a negociar, que debía cumplir las siguientes exigencias: mejor rendimiento del dinero invertido, estudios económicos, sociales y basados en estudios científicos con sustentabilidad entonces medioambiental, respetar la normativa internacional y además, de aquí entonces, la reforma de la política de pesca añadió otras exigencias que venían de la comunicación sobre la dimensión externa y también desvinculación, acceso, pago para apoyo al sector y condicionalidad aumentada, entre otros. Así pues, aquí tenemos el producto final y esperemos que esto cumpla las exigencias que nos habían planteado. ¿Cómo cumplimos con las exigencias? No quiero meterme en pormenores. Basta con señalar los ejes de este acuerdo. Mejor rendimiento de inversión. Lo hemos conseguido. Las posibilidades de faenado han aumentado en un 33%, que es el elemento más crucial, y también la cuota industrial pelágica, que de 60 a 80.000 toneladas creció, y también más licencias para pesca artesanal en el norte también, entre otras cosas más, más licencias para pesca artesanal en el norte. Ahora, mejor rendimiento de la inversión. Hemos conseguido que bajaran los pagos para el acceso, y eso fue un 30%. De carga presupuestaria. El presupuesto de pagos de acceso bajó en un 30%, de 22,6 millones a 16 millones, 22.700.000 a 16. Y la indemnización financiera que paga la Unión Europea, que se imputa al presupuesto, bajó en un 17%, lo que se imputa al presupuesto comunitario. La aportación global de la economía europea ha aumentado, pero muy poco más, que se debe al incremento de las aportaciones que hacen los armadores de flota. En cuanto a rendimiento de inversión, no tenemos más posibilidades y pagamos menos, se imputa menos al presupuesto comunitario,
y aumentamos los pagos que hacen los armadores. Además, hay toda una lista de condiciones técnicas que se han mejorado. Se acordarán que una de las grandes pegas con el acuerdo anterior es que la flota se quejaba. Existían posibilidades, pero no se daban, no se reunían condiciones técnicas para utilizar estas posibilidades de faenado. Con lo cual lo estudiamos todas las condiciones técnicas con una lupa prácticamente, un análisis pormenorizado con nuestros socios o interlocutores marroquíes. Basten los siguientes botones de muestra: reducción del número entonces de marineros, las pesquerías demersales, ampliación de los caladeros para pesca artesanal en el norte. Nos agrada que la flexibilidad que han tenido los negociadores marroquíes, hemos conseguido probar esta idea e incluso se podría mejorar más en el futuro si el experimento del primer periodo que acabo de decir funciona bien. También hay más arrastreros industriales pelágicos, hay más que pueden funcionar a faenar simultáneamente. Es un aspecto técnico pero importante. Y también una ampliación de los caladeros para los buques refrigerantes, los primeros arrastreros pelágicos refrigerantes que faenan en el sur y que desembarcan las capturas en tierra para un tratamiento local. Es importante acercarse, estar cerca de la costa para que haya una rotación rápida de carga, descarga y puedan volver a alta mar cuanto antes. Descarga y volver a alta mar. Reducir las licencias en el sur, esto lo pidieron los países miembros para que los niveles de explotación de verdad se corresponda con lo previsto. Mejorar condiciones técnicas y después, y el tercer elemento, que es sustentabilidad medioambiental. Tenemos que garantizar que junto con los socios marroquíes habrá unos elementos, otros más, que conduzcan a un faenado sustentable y responsable. Habrá una estrecha colaboración con el Instituto Nacional Marroquí de Pesca. Este Instituto Nacional hace análisis de gran calidad, la verdad, y colabora muy bien con otros expertos. Estamos muy contentos y espero que esto continúe medrando. Y en este acuerdo hemos puesto un sistema PD de datos electrónicos, datos sobre las capturas actuales y un formato electrónico para ser transmitido, para que sean datos fiables, electrónicos de capturas efectuadas. Es importante para nosotros y para los marroquíes. Y estamos convencidos que este acuerdo encaja con la estrategia global. No solamente nos ocupamos de lo que haga nuestra flota, sino que además encaje en toda la estrategia Aliatis, la estrategia tan mencionada. Y también vamos a colaborar con Marruecos y en la lucha contra las pesquerías ilegales. En las siglas inglesas IIUU. Este acuerdo mejora y además es bueno para nosotros y en este caso para los marroquíes y estamos convencidos. En cuarto lugar, nos agrada la aportación acrecentada que presta la flota. A ver, uno de los problemas seguramente del acuerdo anterior era que las aportaciones, las contribuciones, el pago de la flota era tan bajo que el incentivo para utilizar este acuerdo no existía, era como algo potestativo, una posibilidad, una reserva que a veces utilizaban. Ahora, en cambio, hay una voluntad clara para cumplirlo y que la flota, los armadores, pagan, contribuyen, coadyuvan a esta actividad. Hemos visto lo que hace, lo que puede aguantar cada segmento para pesca artesanal o de bajura. Este acuerdo, este aumento de la aportación, de la cantidad, es modesto. Es un aumento, pero modesto. En cambio, para la flota industrial, contribuyen y pagan para
acorde con su tamaño económico, y la contribución que hace la flota industrial es muy importante. En algunos casos es una cantidad muy considerable, con un grado de modulación. Viendo los barcos de alta mar refrigeradores, hay un buen aumento con las cámaras de refrigeración. En cambio, los barcos pequeños y arrastreros, que no sean entonces buques que llevan cámaras de refrigeración, los arrastreros se ajustan en su incremento a algo lo que hacemos de forma pareja en otros acuerdos parecidos. Esta parte del acuerdo también nos agrada mucho y corresponde a lo que ustedes querían de nosotros. Cumplimiento de principios de derechos humanos y democráticos. Esta cláusula figura de forma prominente en el acuerdo. Está en el artículo 1, sin ir más lejos, y se remite al acuerdo de asociación con Marruecos y a los principios de derechos humanos y principios democráticos que se citan expresamente. Y si hubiera vulneraciones de estos principios, cabe que la Unión Europea suspenda este acuerdo, activando el mecanismo estipulado en el artículo 8. Cabría suspender el acuerdo cuando una parte así lo desee. No es que nosotros estemos en una ronda interminable de discusiones, sino que simplemente se aplica este mecanismo y se acabó. Y esto nos lo pidieron a nosotros y lo hemos hecho. Otro imperativo, otra exigencia, es la legalidad internacional y la ventaja que revierte en beneficio de la población local, de forma tal que haya un sistema de información, de dar cuenta de a dónde van a parar los fondos que damos, en qué se gastan estos fondos. También se ha previsto el progreso se va a fiscalizar cada año por los comités competentes, y habrá un informe general para todos los proyectos sectoriales, incluyendo ventajas económicas y sociales, empleo, inversión y otros impactos cuantificables, así como el reparto geográfico. Todo esto está previsto expressis verbis. Y además, en el protocolo, habrá un informe final para dicho protocolo. Pero tengamos presentes que esto nos vendrá paulatinamente, nos llegará progresivamente. No es solamente un informe que se hace al final cuando termina la operación. Este informe, de forma paulatina, se les irá comunicando según avancen las reuniones. Hay otros puntos en cuanto a otras condiciones. Hay también actividades en mar que se reflejan en actividades en tierra. Por ejemplo, la flota con cámaras frigoríficas, que reciben una gran parte de las cuotas de especies pelágicas. Esta flota crea empleo local en la costa marroquí. Ahora incluso cabría aumentar la ventaja que revierte a la población local, porque hay presencia en costa, en desembarcos de estas especies, y hay ventajas y empleos en tierra, en la costa marroquí. Además, es un punto que he debido destacar: la condicionalidad del apoyo sectorial se ajusta a la reforma. Hubo una desvinculación de pagos de acceso y pagos por apoyo sectorial. Este último se hace en plazos cuando haga falta, se paga en plazos cuando haya informes que nos permitan comprobar que el dinero vaya a emplearse en proyectos regionales, como he dicho antes. Hay una continua vigilancia o fiscalización de esta cantidad y está contemplada en el acuerdo. Bien, visto todo lo anterior, concluyo que la negociación fue difícil, se lo aseguro. Fue una negociación punto a punto, con puntos y comas y con lupas, si me apuran. Tanto nosotros como los marroquíes estamos muy contentos porque hemos llegado a un acuerdo que es bueno para las dos partes. Estamos convencidos y satisfechos que este protocolo se ha mejorado mucho y que refleja exactamente lo que quisimos alcanzar. Y además,
Cuando pido lo que usted, presidente, nos pidió hacer y lo que nos pidieron los países miembros, creo que logramos presentarles un producto que atienda a sus exigencias. Y, por supuesto, les quedaría agradecido si lo vieran con buenos ojos y lo apoyaran. Hablo del protocolo. Gracias. Thank you very much indeed. Muchas gracias, señor. Le vamos a dar la palabra al ponente, a la ponente, señora Fraga. Presidente, y gracias al señor de Piper. Y voy a empezar justamente por lo que él acaba de decir. Yo acabo de llegar de Marruecos, donde he sido invitada por la Comisión Mixta Sector Pesquero Marroquí, Sector Pesquero Comunitario, que se ha creado en razón de este acuerdo, y me han invitado a que asistiese a Casablanca a una reunión para hacer una evaluación del protocolo nuevo que ha presentado la Comisión Europea. Y tengo que decirles a ustedes que he venido muy satisfecha porque tanto la parte marroquí del sector pesquero hablo como la parte comunitaria están en líneas generales muy contenta con este protocolo y han hecho todos una evaluación positiva. Por supuesto, hay algunos remates, pero la evaluación en general ha sido muy positiva. Y, por otra parte, también tuve ocasión de hablar con la Administración pesquera marroquí, que obviamente está muy dispuesta a colaborar con nosotros, obviamente ha colaborado ya con la Comisión Europea, e incluso a mí me ha prometido que va a mandarnos una serie de datos que puedan ser todavía expuestos en el informe y que dan todavía mayor sostenibilidad a todo lo que vamos a decir ahora y lo que se ha dicho por parte del señor de Piper. Esto en primer lugar. En segundo lugar, decir que creo que es bueno recordarlo en el caso siempre que hablamos de pesca, que este acuerdo o este protocolo nuevo se incardina en lo que son el conjunto de relaciones que tiene la Unión Europea con Marruecos. Y recordar que desde el año 2008 la Unión Europea ha concedido a Marruecos el estatuto avanzado, que es el primero en esta región del Mediterráneo, lo que inaugura de nuevo unas relaciones privilegiadas llamadas a incluir a Marruecos en un futuro en un mercado interior y favoreciendo los pasos hacia la convergencia legislativa y normativa. Por tanto, este es un elemento más dentro de todo este conjunto de relaciones que tenemos entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos. Como ustedes recordarán, y yo he vuelto a leerme con sumo detalle el informe Haglund, que pidió el rechazo en el plenario de 2011 de la prórroga del protocolo, que ya llevaba 8 meses en vigor, en aplicación provisional, y que ya fue rechazado, como ustedes recordarán, en el plenario del mes de diciembre del 2011. Yo he vuelto a analizar todas las críticas que se hicieron y que yo en algunas de ellas también colaboré, obviamente, porque obviamente el protocolo anterior tenía algunos importantes defectos técnicos. Si ustedes recordarán, los 3 aspectos principales en los que se basó el informe Haglund de crítica al anterior protocolo era el tema económico, dado que el análisis costo-beneficio resultaba con un índice muy bajo y muy negativo. El segundo aspecto era el aspecto medioambiental. Había una preocupación importante por la situación de los recursos pesqueros. Y un tercer aspecto que era el tema de política sectorial y la escasa incidencia y baja utilización que esta partida había tenido en el sector pesquero marroquí. El ponente se basó, como ustedes recordarán, en lo único que teníamos entonces, que era el informe de evaluación ex post, el famoso informe que tuvo que ser traducido, etcétera, etcétera. Y realmente, con la perspectiva que dan ya 2 años después, el análisis de nuevo de todo esto, pues puede decirse, sobre todo en relación al informe, que fue en lo que nos tuvimos que basar, que este informe realmente solo había tenido en cuenta los 2 años y medio primeros de aplicación del acuerdo, con lo cual la perspectiva no era del conjunto del acuerdo, sino de una primera parte del acuerdo. En segundo lugar, y en base a los elementos científicos, el informe se había basado
en un informe de la COPACE del año 2007, porque el del 2008 no hubo tiempo de incorporarlo, que a su vez este informe se basaba en datos del año 2005. Por tanto, estaba un poco ya pasado de fecha y de actualidad en el análisis de los recursos. Y por último, además no había tenido en cuenta el último análisis que había hecho la Comisión Científica Mixta que se había creado en el seno del acuerdo y tampoco se habían evaluado bien los datos. Por tanto, estos elementos también ahora, con la perspectiva, tenemos en cuenta de todo esto. Y por último estaba el tema de política sectorial. El tema de política sectorial, es verdad que el antiguo protocolo era muy detallado en cómo había que aplicar los créditos de la política sectorial y por eso en un primer momento tardó mucho en arrancar la utilización de este dinero que estaba dirigido a política sectorial hasta que después de unas comisiones mixtas se incorporó en lo que es la estrategia LIEUTIS, que ahora mismo acaba de ser citada y que ahora en este protocolo plenamente está todo incorporado en esta estrategia LIEUTIS, con lo cual, a partir de la última etapa del anterior protocolo, también todo esto empezó a funcionar mejor. Bueno, pues vistas las críticas, yo lo que voy a decirles a ustedes ahora, que en parte ya también se ha dicho por parte del director, cómo estos tres aspectos económico, medioambiental y de política sectorial se han resuelto positivamente, a mi entender, o por lo menos más positivamente, en este nuevo protocolo. Desde el punto de vista económico, y ya algunos datos, voy a intentar no repetirlos todos, pero algunos tendré que volver a incidir en ellos, a pesar de que el número de buques se ha reducido de 137 a 126, las posibilidades de pesca, como ha dicho el señor de Pipel, han aumentado en un 33%, principalmente debido a la categoría 6, que es la de arrastre pelágico. El costo total del acuerdo, si tenemos en cuenta no solo el costo con cargo al presupuesto comunitario, sino también la partida de los armadores, el conjunto solo ha aumentado un 1%, teniendo en cuenta, insisto, los cánones que pagan los armadores, un 1%. Pero realmente aquí lo que hay que señalar ahora y lo que es importante es que el costo con cargo al presupuesto comunitario disminuye en un 17%, pasando de 36,1 millones a 30 millones. O sea, el costo presupuestario con cargo a nuestro presupuesto de la Unión Europea desciende en un 17%. ¿Y cómo se colma lo restante? Pues con cargo a los armadores. Si antes los armadores se calculaba en el anterior protocolo que pagarían con cargo a los cánones un total de 3,4 millones de euros, ahora los armadores van a pagar 10 millones de euros. Y esto, si ustedes recordarán, respecto al informe de evaluación ex post, donde se decía que la relación del coste Unión Europea armadores era 91% y 9% de los armadores, ahora va a ser 75-25, o sea, los armadores suben de 9 a 25, si tenemos en cuenta el total del acuerdo y si tenemos en cuenta solo el acuerdo comercial, es decir, lo que se paga por las posibilidades de pesca, aquí el incremento es mayor, 62-38%. Por tanto, más o menos el monto es el mismo, pero la participación de los armadores es lo que ha tenido un incremento importante, que esto va en línea con las cosas que se han dicho aquí en la reforma y, sobre todo, en lo que se refiere al tema de los acuerdos de pesca, donde se había solicitado que los armadores colaborasen más y mejor. Asimismo, y esto ya lo ha dicho, esto voy en la parte económica, asimismo, como ya también ha dicho el señor de Piper, al haberse solucionado uno de los problemas graves que habíamos criticado, que era que las medidas técnicas en algunas categorías de pesca no eran las adecuadas,
Es decir, las posibilidades estaban, pero las categorías, las medidas técnicas no eran las adecuadas. Algunas categorías, como la 4, no se habían podido utilizar plenamente y eso había conducido a una infrautilización. Pues bien, sobre todo en la categoría 4, como ha citado el señor de Piper, que era la que estaba infrautilizada porque las medidas técnicas, desde la medida de los barcos hasta todo, era de imposible cumplimiento, en este nuevo protocolo se han solventado. Por tanto, entendemos que la infrautilización que se había dado en algunas categorías ahora, en teoría, no debería volver a repetirse. Paso al tema medioambiental. Y aquí, les digo sinceramente, estoy esperando también una serie de datos, la Comisión lo sabe, que hemos pedido a Marruecos, sobre datos concretos, poderos aportar en el eso. Pero, de todas maneras, tengo que decir lo siguiente. Todas las partes, Marruecos, por supuesto, pero la Comisión Europea, así como los científicos que han estado en estas reuniones para el cálculo de excedentes y las administraciones nacionales que han estado presentes, han todas coincidido en la seriedad y calidad de los trabajos presentados por los científicos marroquíes que estuvieron a lo largo de todas las negociaciones explicando y evaluando en función de las peticiones de posibilidades de pesca que había. De todas maneras, yo quiero a ustedes presentarles algún cuadro más concreto, pero tengo que decirles que Marruecos rechazó una mayor cuota de especies pelágicas. Se había llegado a pedir por parte de la Unión Europea en las negociaciones hasta 100.000 y eso Marruecos rechazó y no aceptó más de 80.000 toneladas de pesca. Asimismo, se rechazó una nueva categoría para el Mediterráneo y Marruecos dijo que en el Mediterráneo no se podían hacer nuevas categorías de pesca y se rechazó por la situación de los excedentes. También se rechazó las posibilidades de capturas accesorias en cefalópodos, se rechazó, en crustáceos y en tiburones. Por tanto, estas son unas pequeñas muestras de cómo Marruecos, en las negociaciones, ha puesto sobre la mesa elementos científicos serios para rechazar algunas de las peticiones que, lógicamente, se habían formulado por parte nuestra. Además, hay un elemento de control que creo que es especialmente importante y relevante a tener en cuenta ahora. Yo que he asistido a algunas comisiones mixtas, había oído algunas veces las quejas por parte de Marruecos de que los datos a veces no llegaban bien, etcétera, etcétera, por parte de la Unión Europea. Ahora hay un apéndice, que es el apéndice 11, exclusivamente dedicado a establecer un sistema de intercambio electrónico de todas las informaciones, con lo cual ahora, obviamente, estamos en el camino de que todo esto se haga de una manera electrónica, seria y definitiva y que ya en un futuro esperemos que no haya la más mínima queja porque ya la infraestructura que se ha creado para todo esto creemos que puede ser de gran utilidad. Y les remito a que lean el apéndice 11 del nuevo protocolo. Asimismo, el artículo 4 del protocolo establece una coordinación científica absolutamente seria. Ahora, por primera vez en los protocolos con Marruecos, las partes se han comprometido a mantener regularmente, y no como antes, que era de vez en cuando se solicitaba, regularmente reuniones científicas con el fin de examinar las cuestiones de orden científico planteadas por todas y cada una de las comisiones mixtas. Por tanto, este carácter permanente es lo que da una mayor importancia a toda esta coordinación científica. Dicho lo cual, les diré que el INRH, lo ha dicho el señor de Piper, que es el Instituto Nacional de Recursos Pesqueros de Marruecos, es un instituto que tiene una categoría importante, tiene 300 profesionales, yo en su día lo visité, 300 profesionales. Quiero decir que tienen un desarrollo importante en lo que son sus actividades de investigación.
Por tanto, creo que a expensas de algunos datos que nos puedan mandar, la parte medioambiental también tiene una serie de garantías, incluyendo el control y incluyendo este carácter científico permanente de aporte que pueden estar, que se deberá estar dando a lo largo de toda la aplicación del acuerdo. Y, por último, voy a ir a la política sectorial, que era el tercer gran elemento de crítica y que, además, estaba en relación con la mayor legalidad respecto al derecho internacional que en algunos casos se había dicho por parte de los informes jurídicos. Aquí también se me van a dar datos recientes, pero el nuevo artículo 6 obedece, yo creo que plenamente, a lo que se había dicho por parte de este Parlamento y a lo que había dicho también el mandato del Consejo, que me ha olvidado decir. El mandato del Consejo, por primera vez, es un mandato con directrices muy claras respecto a la Comisión Europea, directrices para la negociación, y entre ellas está la legalidad internacional, etcétera, etcétera. Bueno, el nuevo artículo 6, que supone una absoluta novedad, responde a las preocupaciones, como he dicho, del Parlamento y del mandato del Consejo respecto a la utilización por el Reino de Marruecos de la contrapartida financiera para el apoyo sectorial y su respuesta a los intereses de la población local. Marruecos tiene la obligación de informar periódicamente sobre los beneficios económicos y sociales en términos de empleo, inversiones y otros impactos cuantificables, así como de su distribución geográfica. Quiero decir que a partir de ahora ya es obligado por el propio protocolo, y obviamente Marruecos lo ha aceptado, para que efectivamente se dé hasta por zonas geográficas todo este tipo de inversiones, como se hace, y además qué empleo crea, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que esta es una novedad. Yo es la primera vez que lo veo en un protocolo. Efectivamente, responde a las peticiones que habíamos formulado tanto el Consejo en su mandato como el Parlamento Europeo en sus críticas que se hicieron en el último informe, y, por tanto, creo que estos tres elementos que fueron claves para votar en contra del anterior protocolo, de una manera bastante clara, se han subsanado en este nuevo. Yo creo que ya hoy voy simplemente a hablar un poco del procedimiento, porque respecto al embarque de marineros, por primera vez también hay una lista oficial con marineros que tienen una acreditación de titulación, porque también se había criticado antes por parte del sector de la Unión Europea que los marineros que les imponían a embarcar eran gente sin ninguna preparación. Marruecos ha hecho un gran esfuerzo en tener una serie de gente titulada, preparada, y se ha hecho una lista muy amplia para que se puedan coger gente con una cualificación personal y profesional de gran importancia. Este es otro elemento. Luego, creo que es otro tema importante que Marruecos siempre había pedido, que era el tema de desembarques. El tema de desembarques se ha tenido en cuenta por las dos partes, porque también Marruecos ha hecho un esfuerzo en ampliar algunas zonas para incorporar puertos que tienen la infraestructura adecuada para desembarcar, como es el caso de las categorías 1 y 2, con la ampliación por el puerto de Mohamedía, que es un puerto mucho mejor que los otros dos puertos que estaban antes previstos, donde la flota tenía problemas para los desembarques. Por tanto, como ustedes verán, se ha tenido en cuenta muchos aspectos. Yo solamente quiero decir que si de algo ha tenido que ver, si algo positivo, creo que el elemento más positivo del rechazo que hubo en el año 2011 del anterior protocolo, de la prórroga del anterior protocolo, yo quiero decir que ha hecho mucho daño a muchas flotas y ha sido, quiero decir, que ha creado muchos problemas económicos para mucha gente. Pero si algo positivo ha habido es que las críticas que se hicieron aquí se han tenido en cuenta tanto por parte del Consejo como por parte de la Comisión Europea en sus negociaciones y por parte de Marruecos. Y creo que, y por eso estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor de Piper, este nuevo protocolo es un protocolo que ha tenido en cuenta todas estas peticiones,
de una manera general. Habrá detalles que obviamente podían mejorarse y se harán a lo largo de comisiones mixtas ulteriores, pero creo que en conjunto la valoración que deberíamos hacer es una valoración positiva. Perdone que me haya excedido, iba a hablar del procedimiento, pero creo que eso lo haremos en otra próxima comisión. Gracias y perdone por haberme extendido. Thank you very much. Muchas gracias, señora Fraga, por esta presentación tan detallada. Tengo a 10 oradores en mi lista, así que, por favor, 11 ya. Así que, por favor, sinteticen bien sus observaciones. Señor Romeva. Gracias, señor presidente. Tengo algunas preguntas y algunas observaciones, principalmente a la comisión. La primera tiene que ver con uno de los principales problemas que ya teníamos en el protocolo actual y que no se ha solucionado. Vaguedad del ámbito geográfico. Para mí es uno de los principales problemas. El Parlamento pidió que se solucionara y no se ha hecho. Puede haber 4 de 6 barcos que pesquen en la zona del Sahara occidental. Ahí hay un problema que habrá que solucionar. Hay una referencia específica en las aguas también que caen en la jurisdicción del Reino de Marruecos. Esto excluye teóricamente las aguas de el Sahara occidental, pero en base al pasado podemos ver con suma facilidad que esta exclusión no es real, ni mucho menos. Vemos en realidad que hay utilización de las aguas que no están bajo jurisdicción de Marruecos como si lo fueran, lo que es totalmente contrario al marco internacional. Hay otro aspecto que hay que mencionar, la cláusula de derechos humanos. Sí, hay algún texto nuevo sobre las responsabilidades en torno a cumplir las normas y principios de los derechos humanos. Hay que añadir, sin embargo, que no hay nada nuevo en el fondo. Ya había una referencia en el protocolo anterior y, desgraciadamente, esto no cambia mucho sobre el terreno de la aplicación. Aunque hay algo nuevo, no es adecuado. Aspecto financiero, que es uno de los capítulos más importantes utilizados para parar el protocolo anterior, y sigue siendo algo que habrá que discutir. Yo he escuchado muy atentamente lo que ha dicho nuestra colega Carmen Fraga para la elaboración del estudio que se utilizó a la hora de calcular la tasa coste-beneficio. La situación actual pues se ha reducido los gastos de la Unión Europea, parte de ello la van a asumir los armadores. Ahora, la cuestión, ¿cómo esta inversión va a hacerse de verdad? Así que la Comisión tiene que darnos un buen análisis coste-beneficio ex ante, no ex post, para calcular cuál será el impacto económico, porque incluso con las cifras actuales no queda claro. Distribución geográfica. La Comisión insiste en un aspecto. Según la ley internacional se dice que cumple con o garantiza los beneficios de las poblaciones locales. Bueno, quisiera recordar dos cosas. Primero, el marco jurídico habla de los deseos también, y no solo de las poblaciones locales, sino de los pueblos del territorio, que es algo diferente y que no está cubierto en el informe. Básicamente lo que excluye este informe es algo para mí fundamental, la consulta con los pueblos del territorio. Nadie le ha pedido la opinión de los saharauis, su posición al respecto, y no habrá garantía de que formarán parte del proceso.
Y para terminar, observaciones final sobre los pescadores marroquíes que se embarcan. ¿Cómo podemos garantizar que para el posible embarque de pescadores habrá también saharauis para que ellos también se beneficien de alguna manera del acuerdo? Hay otros aspectos sobre el control y seguimiento. Ahí las cosas son más bien técnicas y concluyo con dos cosas. Primero, el desembarque de las capturas. Y es una pregunta también que dirijo a la Comisión. La obligación de desembarcar estas capturas puede también verse como una contribución a la pesquería ilegal, y esto es algo que por lo menos tenemos que estar conscientes para no enfrentarse con algo preocupante para muchos otros aspectos. Y finalmente, y esto sí que es mi último punto, la situación de los stocks. Yo quisiera saber cómo, y apoyo la solicitud de Carmen Fraga de que haya una información específica, cómo se calcula la situación de los stocks y tener con un control, una valoración rigurosa para después poder decidir. Hasta que no tengamos esa información, pues será prematuro aprobar este informe. Gracias. Mrs. Patrão. Gracias, señora Patrão Neves. Gracias, presidente. Yo voy a ser breve, de verdad, porque después de la ponente, la señora Fraga, después de sus palabras, pues yo creo que poco tengo que añadir y no me quiero repetir. En primer lugar, quisiera referirme a un tema que es el tema de lo que se ha perdido desde que este Parlamento votó en contra de este acuerdo. Esto a título introductorio. Se ha perdido no solo lo que tiene que ver con las oportunidades de pesca, sino además todo lo relativo a las relaciones políticas mucho más amplias, relaciones políticas de confianza con uno de nuestros vecinos. No podemos olvidar la situación geográfica de Marruecos, que para nosotros europeos y también para los países del sur es muy importante. Y lo que en el pasado era el rechazo del acuerdo no afecta únicamente a las relaciones pesqueras, sino a todas las relaciones con un país que es país vecino, y eso hay que tenerlo en cuenta, aparte de que hemos perdido muchísimo en el ámbito de la pesca. Y cuando se dice, bueno, tenemos ahora 126 buques, el esfuerzo de pesca a pesar de todo es superior, a pesar de que el número de buques no es muy importante, pues bueno, me gustaría recordar que ya contamos con 800 buques en aguas marroquíes. Por eso nosotros realmente estamos perdiendo terreno o agua en este caso. Bueno, esto era lo primero. Otra cosa, segundo punto. De las numerosas críticas que en el pasado se han vertido en relación con lo que es el protocolo rechazado por el Parlamento, protocolo con Marruecos, yo considero que estas críticas se han tomado muy en serio. Considero que realmente se ha intentado responder a estas críticas, aunque, como ha dicho Carmen, siempre queda margen para la mejora. Eso es obvio, pero yo creo que las críticas se han tomado en serio y creo que la Comisión verdaderamente ha intentado darle cabida, y yo creo que hay muchas mejorías en relación con el documento anterior. Eso creo que es cierto. Y luego, ya pasando a lo último, me gustaría referirme a la importancia de varias perspectivas que hay que tener en cuenta cuando hablemos de acuerdos de pesca. A ver, en primer lugar está el tema político, que tiene que ver con nuestra presencia en aguas de países terceros. Sabemos a la perfección que cuando no estamos nosotros, pues hay otros, y con unas preocupaciones muy distintas. Y en el caso de Marruecos estamos hablando de un 1%, o sea, una presencia
mínima, aunque sea importante para nosotros. O sea, que esto hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta nuestra presencia en el mundo, guiada por una serie de preocupaciones medioambientales y sociales. En el ámbito económico, este acuerdo es fundamental para nuestra flota. Es uno de los más importantes para nuestra flota desde la perspectiva económica. Y vemos aquí en este acuerdo que ha habido un incremento de un 25% en los costes para los armadores en esta propuesta de acuerdo, lo que demuestra claramente el interés que esto suscita a pesar del aumento de los cánones político, social. No me refería al aspecto político, al aspecto económico, y ahora me gustaría tocar el aspecto social. Yo creo que desde el punto de vista social también hay una mejora considerable en relación con los derechos humanos y en relación con las ventajas que Marruecos puede obtener por nuestra presencia en sus aguas. Y ya, por último, un punto al que me he referido en el principio, un punto que tiene que ver con los aspectos medioambientales. Bueno, creo que las preocupaciones medioambientales se recogen más en este protocolo y por eso me gustaría decir que tenemos aquí un protocolo que probablemente sea el más riguroso y el más ambicioso que hayamos tenido nunca aquí en esta comisión de pesca. Ojalá pudiera ser un patrón para otros, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Se han desplegado esfuerzos, ha habido una respuesta satisfactoria y en cuanto a las exigencias, yo creo que este es el protocolo más exigente que hemos tenido. Si lo comparamos con otros protocolos y lo comparamos, por ejemplo, con los otros dos que tenemos hoy previstos en el orden del día, está clara la diferencia. Así que yo reitero mi apoyo a este acuerdo en su forma actual. Y también quisiera dar las gracias a Carmen Fraga por el análisis tan detallado de todos los aspectos que recoge este acuerdo y que justifica, claro, mi apoyo. Thanks very much, Mr. Ferreira. Gracias, señor Ferreira. Gracias. Bueno, brevemente quiero referirme tan solo a uno de los aspectos problemáticos que estuvieron en la base del rechazo del anterior acuerdo. Hay aspectos económicos, ambientales y otras razones que tienen que ver con lo que se consideró una violación del derecho internacional, y yo me centraré en esta última parte. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo nuestra colega Patrón-Neves. No aprobar este acuerdo trajo daños para la flota europea, también para el propio Marruecos, pero podemos responsabilizar solo por estos daños un acuerdo que era ilegal a la luz del derecho internacional. Así que la Comisión tuvo además varias oportunidades a lo largo de los años para corregir el acuerdo, poniéndolo en armonía con el derecho internacional. No lo hizo. Hemos destacado varias veces sobre esta violación. La Comisión insistió y esto era un asunto que podía ocurrir tarde o temprano. Así sucedió, dañando a las flotas de varios países. Y la responsable es la Comisión Europea. ¿Y qué propuesta tenemos ahora? Pues una propuesta que, desde este punto de vista, las preocupaciones con el derecho internacional, en nada difiere de la propuesta anterior. Así que, si el acuerdo anterior permitió pescar en aguas que, según el derecho internacional, no eran de soberanía marroquí, el acuerdo presente pues permite que se siga con las mismas. Al no definir claramente, como debería definir el acuerdo, lo que son las aguas territoriales de Marruecos, excluyendo las aguas del Mediterráneo, pero no dice nada sobre las aguas al sur del paralelo 2740. Para esas aguas hay un litigio que no puede ignorarse a la luz del derecho internacional.
Recuerdo aquí opiniones del Tribunal de Justicia de La Haya de 1975 que no reconoce la soberanía de Marruecos sobre esas aguas. Aquí tenemos un acuerdo que permite pesca en aguas con Marruecos, permite pescar en aguas que no son de soberanía de Marruecos. Es un acuerdo ilegal a la luz del derecho internacional. Puede corregirse, espero que así sea, excluyendo las aguas al sur del paralelo 2740, si no incluirá las aguas territoriales del Sahara Occidental, que no son aguas de Marruecos, según el derecho internacional, y no podremos considerar este acuerdo como legal. Además, las objeciones que la opinión jurídica del Parlamento Europeo ya destacó, diciendo que como el acuerdo incluía las aguas del Sahara Occidental, debería respetarse las diferentes resoluciones de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos, de los territorios ocupados y sus recursos naturales. Existen al respecto varias resoluciones que el acuerdo anterior no respetaba y este tampoco. No es, y entiéndelo, una disposición como la que se incluye en el informe y que ha destacado la ponente, de que las autoridades marroquíes informarán a la Unión sobre la distribución de los beneficios del apoyo sectorial, informando de la base geográfica de esta distribución. Esto no soluciona un problema que tiene que ver con los derechos del pueblo saharaui a sus recursos nacionales, como se define en las decisiones de las Naciones Unidas y en el dictamen del Parlamento Europeo, que exige que esto se ejecute, porque es un principio básico. ¿Por qué la Comisión Europea, que tenía aquí dos opciones, la mejor era excluir sencillamente las aguas del Sahara Occidental del acuerdo? Otra, escuchar a los representantes legítimos del pueblo saharaui, que existen, están conocidos, participan en las negociaciones desde hace varios años en las Naciones Unidas. ¿Por qué estos representantes legítimos del pueblo saharaui no se escuchó en este acuerdo? Esto pone en causa un principio básico que ya estaba en el dictamen jurídico del Parlamento Europeo, de nuestros servicios jurídicos, sobre el último acuerdo. Y ahí se consideraba que no se reunían las condiciones para darle la legalidad al acuerdo. Podían haber buques que pescaban en las aguas del Sahara Occidental, pues hoy estas condiciones no se cumplen tampoco, y desde nuestro parecer un problema que tenía que solucionar la Comisión no lo fue. Así que insisto, yo estoy seguro que todos los colegas que defendieron aquí la celebración del acuerdo tal y como está, si algún día, por supuesto, sus países fueran ocupadas por una potencia extranjera, no verían con buenos ojos que una entidad externa venga a celebrar con los ocupantes un acuerdo para explotar recursos autóctonos, que solo ellos deberían tener soberanía. Esta es una situación donde no podemos transigir y que se puede solucionar, y está en manos de la Comisión solucionarla de manera muy sencilla, excluyendo las aguas al sur del 2740 o, bueno, escuchando lo que digan los representantes legítimos del pueblo de Sahara sobre este acuerdo. Gracias. Thanks very much, Mr. Agnew. Gracias, señor Agnew. Gracias, presidente. Tenemos otro micrófono encendido allí. Sí, gracias. En fin, yo no voy a empezar diciendo que es una... voy a ser breve porque todos le decimos y al final lo hablamos durante horas. A ver, estamos hablando de que la Unión Europea quiere seguir pescando las aguas marroquíes y la Comisión ha reconocido que va a haber un incremento en las oportunidades de pesca y se habla de un 33% y esto va a ser fundamentalmente flota industrial. Mucho ojo, estamos hablando de que esto va a suponer 30 millones para el contribuyente
europeo, lo cual evidentemente va a recaer fundamentalmente en el contribuyente británico, pero no sé hasta qué punto va a beneficiar esto al Reino Unido, porque la mayoría de los buques son españoles y portugueses y además estos pagos nos dicen que son ayuda extranjera, pero para los observadores británicos, pues no sé, me gustaría que pudieran ir a ver allí in situ si los impuestos británicos se están gastando bien. Así que me gustaría preguntar a la Comisión si les dejaría ir a los observadores británicos. Y luego, ya por último, el tema de siempre, el tema de las transparencias en el mar. A ver, imaginémonos un buque español que puede pescar todo lo que le dé la gana y luego desembarcarlo en los buques más pequeñitos marroquíes y luego desembarcarlo en las costas marroquíes. Pero bien, ¿a quién le interesa acabar con este fenómeno? Thank you very much, Mrs. Levin. Gracias, señora Lövin. Thank you very much, Chair. Gracias, señor presidente. Yo voy a centrarme en dos elementos. Primero, la cláusula derechos humanos. Como ponente de la dimensión externa de la política de pesca común, he seguido la posición del Parlamento. Y la primera vez que establecemos una posición concreta es la resolución conjunta de todos los grupos sobre el futuro acuerdo con Mauritania. Y en esa resolución del 2011 se dijo que tenía que haber una cláusula de derechos humanos y más adelante dice que en los acuerdos de pesca entre la Unión y terceros países tiene que haber un amplio debate en los países en cuestión que permita la participación de las organizaciones civiles y de los parlamentos nacionales. Eso era lo que teníamos. Después se llegó a un acuerdo sobre una nueva política de pesca común y en el capítulo Dimensión Externa se ve claramente que cualquier acuerdo futuro sostenible y de partenariado tiene que contar con una cláusula de derechos humanos como elemento central. El Consejo también acordó, es decir, que los dos colegisladores estaban totalmente de acuerdo. El Consejo, al emitir su mandato de negociaciones para un futuro acuerdo con Marruecos, dijo, y voy a mencionarlo, incluso si es confidencial, porque en cuanto a derechos humanos nada debe de ser confidencial. Dijo, un nuevo protocolo tiene que contar con una cláusula sobre las consecuencias en caso de violaciones de derechos humanos y principios democráticos. Este era el mandato del Consejo. Nuestro mandato bajo forma de resolución y ahí en esa resolución se dijo claramente que había que respetar la normativa internacional y los derechos humanos. Y que tenemos aquí, en este nuevo protocolo, tenemos una vaguísima referencia, no una cláusula de suspensión en caso de violación de los derechos humanos, sino una referencia, y la Comisión ya lo ha dicho, una referencia al acuerdo de asociación para desarrollar el diálogo y la cooperación, donde muy vagamente están las cosas. Si van a ese acuerdo de asociación, dice: el respeto del principio democrático y derechos fundamentales establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos debe inspirar la política interior y externa de la comunidad y de Marruecos y debe ser un elemento esencial de este acuerdo. Así que tenemos referencia a otro acuerdo y en ese otro acuerdo hay una referencia muy vaga diciendo inspirado por los derechos humanos, inspired. Yo creo que esta no es la cláusula de derechos humanos que hemos visto en cualquier otro acuerdo pesca. Y le digo a la señora Patroneves que no tiene razón cuando dice que ese protocolo es mucho más estricto y tiene que sentar un precedente para los protocolos futuros. No
No, esto va totalmente en contra en otra dirección que cualquier otro protocolo, donde se dice que tiene que haber una cláusula de suspensión diciendo la aplicación del acuerdo puede suspenderse y sigue si una de las dos partes viola uno de los elementos esenciales de los principios democráticos y respeto de los derechos humanos según el artículo 9 del Acuerdo de Cotonú. Esto no se aplica a Marruecos porque no forma parte del Acuerdo de Cotonú, pero si vemos el FBA EU-Greenland, se dice puede suspenderse si se viola derechos fundamentales como está establecido en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea. Así que en cualquier otro protocolo, explícitamente, tenemos un artículo que dice que puede haber una suspensión en caso de violación de los derechos humanos. Y en este solo se refiere a otro acuerdo donde en ese otro acuerdo se dice que tiene que inspirarse en los derechos humanos. Y el artículo que la Comisión parece que está muy orgullosa sobre la suspensión del protocolo, solo se habla en cualquier caso de litigio entre las dos partes puede haber una suspensión del protocolo, pero no se refiere a los derechos humanos, no se refiere a los derechos humanos. Yo creo que esto va totalmente en contra de lo que hemos acordado, de lo que dijo el Consejo en su mandato, que este Parlamento ha repetido varias veces lo que hemos acordado en la nueva política pesquera común. Y ya que estamos en ello, ¿cuáles son los temas derechos humanos y Marruecos? Pues es el tema de Sahara Occidental. Felicitamos a Carmen Fraga, se le invitó a ir a Marruecos. Yo he intentado ir a los territorios ocupados del Sahara Occidental con 4 colegas, Igo Weidel, secretario exterior de Eslovenia, Norbert Neuse, grupo SMD, y otras personas, Pino Atlaki, subsecretario UN, también tenía que ir, pero no pudo ir a última hora, sino también hubiera sido uno de los parlamentarios parados en el aeropuerto de Casablanca. Y yo estoy hablando aquí a la comisión, aunque ella no me preste atención. Yo quiero que la comisión me escuche. Señor de Pípero, va con usted. Dije, si el subsecretario de las Naciones Unidas no hubiera tenido problemas en última hora, él también hubiera sido uno de los 5 parlamentarios parados en el aeropuerto de Casablanca y no se le hubiera permitido visitar los territorios ocupados, encontrarse ahí con las personas y, como se dice en esta resolución, tener un diálogo sobre los principios democráticos. Hemos informado a las autoridades de Marruecos antes de salir. Quizás no hubiéramos tenido que hacerlo, porque por eso nos pararon. Queríamos también un diálogo con Marruecos y sus autoridades en el Sahara Occidental y encontrarles, pero no nos recibieron. Tuvimos una carta poco educada de Marruecos, del embajador, diciendo que éramos activistas. Muy bien. Yo he escrito una pregunta a la comisión, no nos permitieron ir ahí porque éramos activistas conocidos. ¿Cómo entonces la comisión ha hecho las investigaciones sobre el terreno en el Sahara Occidental para controlar el desarrollo de la situación de los principios democráticos y derechos humanos? He recibido... ¿Cuántas veces ha ido la comisión ahí? ¿Tiene alguna intención de ir ahí para controlar, ver qué pasa allí en cuanto a los derechos humanos? La respuesta ha sido no, nunca ha viajado ahí la comisión. Bueno, esto es una prueba, per se. Tengo aquí un libro de Suecia de 2 periodistas que fueron ahí y no se atrevieron a decir que eran periodistas porque si no los hubieran expulsado. Es tan obvio, entonces ¿de qué hablamos?
No hablamos de principios democráticos porque dicen que tienen que declarar cómo las inversiones se reparten geográficamente. Ni siquiera mencionan el Sahara Occidental aquí. Y reconocido por la comunidad internacional y las Naciones Unidas. Se ha reconocido que se trata de un territorio que no se autogobierna y las Naciones Unidas nunca ha reconocido a Marruecos como gobierno legal de ese territorio. Entonces, ¿cómo podemos negociar para pescados que pertenecen a un territorio que no tiene un Estado? Yo estoy totalmente de acuerdo con la pregunta del señor Ferreira sobre la legalidad de esto. Tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo va la Comisión a controlar la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental? ¿Se van ustedes a atrever a enviar una delegación oficial a los territorios ocupados, a encontrarse con el Polisario, a ver las cárceles y ver los defensores en el territorio de los derechos humanos? ¿Se atreverán a hacerlo? Y si no, ¿no es esto la prueba de que de hecho no estamos ante un negocio justo que no respeta los derechos humanos? Segunda pregunta, y aquí me dirijo a los servicios jurídicos. ¿Marruecos ha declarado alguna vez que su legalidad en las aguas del Sahara Occidental? Y si no, entonces tenemos que pagar para el acceso a recursos a aguas internacionales. Entonces, yo quisiera que los servicios jurídicos de la Comisión y los nuestros se pronuncien. ¿Quién tiene el derecho sobre esa zona? Porque si está dentro de las 12 millas, son aguas que están bajo ocupación, pero las 200 millas, ¿tienen derecho a cobrar por ello? Capula Santos. Gracias, señor Capula Santos. Muito obrigado, señor presidente. Gracias, presidente. Este debate hace mucho que se prolonga ya y poco me queda por añadir. Todos sabemos que están en juego dos asuntos principales. Uno, el contenido concreto del acuerdo, y sobre este punto creo que hay un consenso razonable entre los miembros de esta comisión. Hay una mejoría en la relación o análisis coste-beneficio, en las posibilidades de pesca aumentadas y la contrapartida financiera. Esto también se consensuó, creo yo, que el principio de la sustentabilidad o sostenibilidad está mejor contemplado y garantizado en este acuerdo. Pero hay un asunto más, el asunto político del Sáhara Occidental. No creo que nadie en esta sala sea más defensor de derechos humanos que un servidor, que yo mismo. Y reconozco que en este Parlamento quizás el sesgo que ha seguido este debate en la Comisión de Pesca se ha marcado por un déficit, por una falta, una escasez. En todo el Parlamento y aquí hay poquísimas iniciativas políticas y nadie, en ninguna comisión que se ocupe de asuntos exteriores o política internacional, hay poquísimas iniciativas para acelerar el proceso del Sáhara Occidental. Sabemos que es un territorio que lamentablemente lleva más de 30 años, es objeto de disputa entre Argelia y Marruecos. Yo no soy ni pro marroquí ni pro argelino, ojo, pero este problema lo veo con imparcialidad y con sentido común. Ojalá que la ONU encuentre una solución a este conflicto lo antes posible. Ahora bien, por intentar resolver el problema del Sáhara mediante un acuerdo de pesca, me parece a mí, la verdad, que es un camino erróneo y tortuoso. A ver, el gobierno marroquí es la potencia administradora del Sáhara Occidental. En este acuerdo se dice, se cita, y este es un dato relevante que tenemos que darle su justo valor, se presenta la idea de que el reparto territorial de las ventajas del acuerdo puede y debe ser fiscalizado y controlado por la Unión Europea. Y también hay otro artículo, no sé qué número, que es si la evaluación fuera negativa, la Comisión podría suspender el acuerdo. Es un salto cualitativo. No podemos olvidar el reverso de la moneda.
La primavera árabe se ha convertido en una tragedia. Esto comenzó hace 2 o 3 años. Hemos acompañado los esfuerzos de reformas inteligentes en Marruecos, que seguramente el régimen africano del norte de África más proeuropeo, habló de Marruecos, y que ha dado pasos importantes en pos de la democracia y derechos humanos. Marruecos, sin olvidar lo que pasó, el sesgo trágico de la primavera árabe. Es un importantísimo socio y comercial, Marruecos. Tenemos acuerdos agrícolas importantísimos con Marruecos y allí nadie habla del Sáhara Occidental. ¿Qué pasa? ¿Que un pez saharaui tiene un valor superior a un calamar saharaui? Yo no lo entiendo, no lo entiendo. O un tomate, no lo entiendo. Hay que ser sensatos, hay que ser pragmáticos en pos de soluciones que, por supuesto, respeten el derecho internacional. Y todos tenemos que hacer porque hicimos muy poco para que la Unión Europea se comprometa más en la solución del Sáhara. Pero, por favor, por caridad, no olvidemos el concepto de que no mediante un acuerdo de pesca, que además se tardó varios años para poder solucionar ese tormentoso problema político tan espinoso, el Sáhara. Por supuesto, es un salto cualitativo, aunque haya opiniones disidentes y hay gente que se oponga, y es un interés recíproco en todas las partes para hallar una solución. Quiero poner de relieve y poner de manifiesto algo que ya se ha dicho aquí. Acordémonos que los recursos aleúticos pesqueros que la flota europea va a capturar en aguas marroquíes es menos de un 1% de los recursos totales capturados en aguas marroquíes. Un 1%. El 99% de recursos y de capturas lo hace la propia flota marroquí y otras flotas internacionales que también faenan mucho y que defienden en la ONU el mismo derecho a una solución pronta y rápida del problema del Sáhara. Gracias. Gracias. La señora Godus. Gracias, presidente. Sobre el fondo del asunto, diría lo siguiente. Estamos entonces en un momento, no es que el Parlamento sea cobarde, sino que es un momento vacío en el que hemos conseguido un acuerdo. Se rechazó el anterior y ahora estamos debatiendo el nuevo y precisamente estamos oyendo las opiniones para ver si este nuevo acuerdo que se nos plantea cumple las exigencias. Hasta el momento no se ha decidido porque se están elevando opiniones críticas que necesitan ser explicadas y aclaradas. Segunda observación. Un momento. Hablo con usted. Estén seguros de que el contribuyente británico come este pescado. Y no se trata entonces simplemente de que solo coma carne de aves de corral avícola, también come peces que vienen de Marruecos. En tercer lugar, con nuestro rechazo conseguimos que se introdujeran en este acuerdo, este proyecto, nuevas mejoras y muy buenas. Y también pienso que nos quedan algunos puntos por tratar. Estoy bastante segura que la formulación en cuanto a Sáhara Occidental adolece de falta de concreción. El reparto geográfico no habla de esto tampoco, ni tampoco que se hagan medidas en pro de la población, los efectos de este acuerdo. Y no se habla en este asunto tan complicado. Y quisiera y si estoy bien informada, la formulación que tenemos en el acuerdo provisional no se ha mejorado. La pregunta que hago a la Comisión es la siguiente. ¿Cómo es posible que esta formulación no se recoge suficientemente para que la población saharaui participe en los fondos que se pagan a Marruecos? ¿Cómo se haría para que se incluyera? Deberíamos fijarnos con suma atención y también los grupos de trabajo se han ocupado muchísimo de ello, plasmado en los 2 informes que se han presentado, pero estoy segura que el debate entre nosotros será muy, muy difícil. El problema aquí planteado seguirá así hasta que no se haya resuelto. Gracias. Thanks very much. Señora García Hierro. Gracias, señor Stevenson. Bueno, resulta difícil separar lo emocional del sentido común a veces, pero no digo con esto que no se tenga por quienes no defiendan la misma posición que yo, pero yo siempre he defendido los derechos humanos. Otra cuestión es el ámbito dentro del derecho internacional
de autodeterminación. Es un ámbito en el que, en este caso, pues está el litigio desde hace muchos años y que yo comparto, pero que creo que no es el lugar, la Comisión de Pesca, ni un acuerdo comercial sobre la pesca, el lugar idóneo para tratarlo. De la misma manera que no sería idóneo ni acertado que discutiéramos, que votamos en contra del acuerdo de Mauritania o cualquier otro, porque resulta que también está sobre territorios ocupados, pescándose, y se llaman derechos históricos, o que sus regímenes, por su perfil, nos dan las mismas garantías en cuanto al respeto a los derechos humanos que nos pueden dar. En este caso, yo creo que si queremos rizar el rizo, como se dice en España, pues tenemos efectivamente mucho material, pero francamente todo está aquí claro desde el principio. Ha habido un año en el que se ha estado trabajando, más de un año y medio, por parte de la Comisión y del Reino de Marruecos en prestar especial atención al acuerdo del Pleno de este Parlamento. Y yo creo, por lo que he escuchado aquí, al menos en los representantes de la Comisión y también de la propia ponente y otros colegas, es que esto ha sido así. Y no solo es así, sino que mejora la situación sustancialmente. Y se han aludido temas que son de especial relevancia para Europa. Por ejemplo, no solo el perjuicio que se puede permitir a todos, a los 5 o 6 buques que van a faenar al Sáhara Occidental y al resto de los países miembros de la Unión Europea que forman parte de este acuerdo, que quiero recordar que son muchos, no solo España, y que pues no han podido pescar, pero además sus economías se han visto paralizadas, en sus hogares no ha podido llegar recursos económicos porque estamos en una tremenda crisis donde además se nos pide todavía que seamos mucho más austeros. Pero no solamente es eso, es que además es un acuerdo y son unas relaciones que forman parte de un marco de relación mucho más amplio y necesario para la Unión Europea. Yo he trabajado siempre en temas de desarrollo, de cooperación internacional, de seguridad con el Reino de Marruecos y créanme que los acuerdos que se han alcanzado desde todo punto de vista son beneficiosos también para la convivencia entre los dos continentes. Y dicho esto, en mi opinión, creo que todos los puntos, cada uno de los que se ha desarrollado, en cuanto a que en principio había un acuerdo que parecía que la cuantía era exagerada por parte del Reino de Marruecos, después se ha negociado por parte de la Comisión y se ha llegado a rebajar y, por lo tanto, hay una menor aportación de 6 millones de euros menos que aporta la Comisión, que aporta Europa, y se contrarresta una mayor aportación de los armadores, pero por otra parte también hay una serie de cláusulas de garantías para revertir estos beneficios en la población autóctona, en las posibilidades de pesca, en que tengan una mayor formación y un mayor acceso. También se habla de garantizar las condiciones ambientales de manera que seamos respetuosos con la PPC que acabamos de aprobar. Y la cláusula, y ya con esto termino, a la que se ha hecho referencia, que ha sido incluida por la propia Comisión, de seguimiento y control, de ver que se respeta efectivamente los derechos democráticos y humanos. A mí me es más que suficiente. Yo creo que es un buen acuerdo. Yo creo que hay que apoyarlo y, en ese sentido, aunque no sea el momento procesal oportuno, tengo que decir que, igual que hace tiempo era muy crítica, como estoy hablando de un acuerdo comercial, no estoy en la Asamblea de la ONU, ya me gustaría. Y ya me gustaría, porque hay a muchas de ustedes y de ustedes que les gustaría poder allí plantear lo que han planteado aquí, porque allí es el foro, es verdad. Y sus países tienen la responsabilidad, cuando hay Asamblea de Naciones Unidas, de plantearlo allí y no aquí, en un acuerdo comercial de pesca. Por lo tanto, yo, respetando todas las opiniones y pidiendo respeto también para las mías y, por supuesto, con toda la humildad y afecto a mis compañeros, le digo que en ese marco que recientemente se ha reunido no he escuchado o no he leído, probablemente sea torpeza mía, que se plantee la cuestión. Y es que efectivamente es un tema complejo que hay que negociar y que hay que dar salida a este y a otros,
porque no solamente, pero especialmente, pero desde luego no es en un acuerdo comercial, en un acuerdo de pesca, donde de manera reiterada hay que ponerlo como argumento para evitar que se llegue a firmar este acuerdo. Thank you very much. Gracias, señora Thomas. ¿Señora Thomas? No. ¿No desea hablar? In that case, Mr. Torvalds. El señor Torvalds. Gracias, presidente. Hablamos de Marruecos y siempre surge la misma cara. Y es como si fuera un disco que no paramos de un disco rayado. ¿Conocen la película Casablanca? Sam, al pianista, tócala otra vez. Play it again en inglés. En este caso es tócala otra vez, Sam, la melodía. Es lo mismo, como un disco, una canción que se toca siempre. La comisión, se me ocurre que, por favor, toquen de nuevo la canción esta de derechos humanos. Y si no tienen un gramófono, un tocadiscos, pues que encuentren uno. Hay también... Esto me hace pensar en una ópera de Bizet. Carmen es la protagonista y la señora Fraga es ideal para este papel. Y espero que a mí no me hagan... No sé si seréis Camillo o Don José, no lo sé, depende de el director de reparto. Muchas cosas se han dicho ya. Con lo cual no me extenderé. A ver. Los Estados Unidos de América, cuando hacen acuerdos diplomáticos, descartan siempre al Sáhara Occidental. No estoy muy seguro que tengan toda la razón, pero en este caso sí, están bien encauzados, bien encaminados. La señora Lövin habló de recabar un dictamen jurídico, es lo correcto. Sería el buen proceder. Y luego está la pregunta tan interesante de la relación coste-beneficio. Unos lo ven como si fueran subvenciones a los portugueses y españoles, a los armadores, a la flota. Los dos países, estos países necesitan nuestro apoyo, los dos, y me parece muy bien ayudarles. Y también ayudar a los griegos. Me parecería magnífico y conforme, porque es nuestra obligación de europeos. Y no solamente fijarnos solamente meramente en intereses nacionales. Así pues. No. Pasa en Finlandia es lo mismo. Es una intervención fuera de micrófono que no hemos oído en la cabina. Sí, pasa lo mismo. Me gustaría que Carmen y la Comisión, aquí y en otros lugares, para estudiar los derechos humanos y estudiarlos con lupa. Gracias. Thank you very much. Gracias. Señor Capula Santos, sea breve. No quiero una segunda ronda. Una declaración recién hecha. Impugno. No hay ningún interés portugués relevante en este acuerdo. Portugal tiene 7 barcos en Marruecos, que son pequeñas, son pesca pelágica. No hay ningún interés comercial portugués en este acuerdo. Ninguno. No. Portugal se citó erróneamente. Okay, thanks for that correct. Gracias por esta enmienda. Se me ocurren un par de cosas a título personal. Recordemos que somos la Comisión de Pesca. El señor Capula Santos lo señaló. Ha habido un debate muy dilatado esta mañana. Hablamos de desarrollo, derechos humanos, tocamos los capítulos de derecho internacional, el Polisario, el Frente Polisario. El señor Torvalds habló de la ópera de Bizet, incluso películas como la de Casablanca con Humphrey Bogart. Ha sido un variopinto y rico debate, pero somos la Comisión de Pesca. Cuando suspendimos esto antes, este protocolo, acuérdense que no solamente esto costó empleos en nuestra flota, una flota que lleva faenando centurias, siglos en aguas marroquíes, sino que también
costó empleos en los saharauis. No es la primera vez que estamos repitiendo ello. Quizás el señor Agnew escuche con atención. Fue un barco escocés que faenaba, uno de los pocos barcos que el último acuerdo permitía que desembarcara en Dakwa, pesca pelágica, y el patrón contrataba a 300 saharauis, mujeres saharauis, las instruía, las capacitaba en el tratamiento del pescado, sufragó los costes este patrón entonces de una empresa polaca subcontratada que contrataba a saharauis. Esta gente decía, ya que estamos afenando en aguas territoriales y no hay ningún beneficio para la población local, los saharauis, ¿y por qué no hablamos entonces con el Polisario? Repito, eran polisarios, no polacos, polisarios. Este patrón contrataba a saharauis, ellos, hombres y mujeres, y desde entonces han perdido el trabajo porque rechazamos el protocolo. ¿Dónde están sus derechos humanos? También tenían derecho a trabajar y lo perdieron. El patrón se estaba dando un trabajo 300 y lo han perdido por completo. Era polisario, no era polaco. El señor Petrol lo dijo y lo repito, tenemos un 1% de capturas totales, lo dijo el señor Capula Santos. Capturas en aguas marroquíes y en Sahara Occidental, 1% por barcos comunitarios. Pero si no aceptamos esta posibilidad, usted seguramente votará en contra de este acuerdo, otra vez. Si no nos ocupamos de esta oportunidad, simplemente le van a adjudicar el contrato a China o a Rusia, que ya están allí, ya están faenando, y debido a la demanda europea de pescado, terminaremos comprando este pescado a los chinos o a los rusos, de barcos rusos o chinos sucios. Vamos a importar, lo meteremos en Europa para que lo compren los consumidores gracias a su rechazo en la materia. Y estos barcos chinos y rusos les importa un bledo Sáhara Occidental. No desembarcan ninguna de las capturas. No habrá ningún empleo que creen en tierra para los saharauis, como había antes. Y repito, les importa un bledo, les importa un higo. Y seguramente transbordarán las capturas a otros barcos en alta mar, con lo cual no habrá ningún tipo de empleos, de transformación y tratamiento del pescado. ¿Quieren ustedes eso? ¿Quieren esto de verdad? Todos hablaron. Yo también estoy terminando el debate, soy el último, antes de devolverlo al señor de Piper. Ya que usted me siento aludida directamente. 2 segundos. Señor Stevenson. Presidente, no aludo directamente a usted, sino a bastantes personas que claramente se oponen frontalmente a este acuerdo. Están empeñados en cargárselo. Sobre todo, que conste en acta. Todos querrán hacer una segunda intervención. No podemos abrir una segunda ronda. Todos tuvieron ocasión de hablar y no podemos. Me hubiera encantado hablar con estas mujeres. Si me hubieran dejado ir a Sáhara Occidental o a esta comisión, no nos dejaron, nos llegaron el acceso, una delegación oficial. Presidente, me traje una película que había hecho entonces el patrón escocés y lo enseñé en este Parlamento, una peliculilla que había grabado. Si usted no vio esta película, y fue mucha publicidad para esta película, una película que había grabado el patrón escocés, lo siento, pero mostraba claramente a las saharauis trabajando allí, en tierra, en esta fábrica, en esta factoría pesquera. Y esta gente lleva desde entonces en paro. Este protocolo, este acuerdo de asociación dará a esta gente un empleo otra vez. Y habrá entonces pescado limpio, capturado por nuestros pescadores, contratando a gente local, a marineros marroquíes y subsaharauis, y saharauis, que trabajarán con nosotros, marineros. Algo más que quiero decir, algo más que pido a la Comisión. No hay ningún dato en este acuerdo sobre el reparto de las capturas. Yo soy escocés, yo no puedo mandar a un barco pelágico, es un viaje largo hasta Sáhara Occidental, si no nos dan un reparto justo de las capturas. Un patrón me ha dicho que necesitarían entonces 50.000 toneladas, si no es rentable. Y aquí no se habla de ningún reparto, eso me lo han dicho patrones escoceses. No hay ningún criterio de reparto. El protocolo antiguo decía que los holandeses se llevaban la parte de león de la captura. Y eran enormes barcos, no podían amarrar, entonces no podían recalar en los puertos disponibles, porque eran barcos gigantescos. Tengo entendido que los puertos marroquíes se han ampliado, ahora entonces podrán amarrar barcos más grandes, recalar allí. Yo, desde luego, estuve en contra de la suspensión del protocolo anterior, pero ahora la ponente y la comisión me han informado
de las mejoras considerables que este aporta en este acuerdo de asociación nuevo. Creo que seguramente en conjunto mereció la pena. Ha sido un ejercicio meritorio. Si queremos beneficiar a los saharauis, aportarles algo que esto les redunde en beneficio, creando empleos por la actividad de nuestra pesca, esto tiene que ser un acuerdo de asociación que merece nuestro apoyo, desde luego. Brevemente, la señora Redus, por favor, sean lo más breve posibles. No puedo abrir una segunda ronda de debate. Nein, das werde ich sicher nicht tun. No, no quiero una segunda ronda, Stuart, pero yo creo también que se diga entonces cuándo se cierra la lista de intervinientes, porque yo me había apuntado a efectos procedimentales y no me enteré cuándo se cerró la lista. Me hubiera querido hablar antes. Quizás no repito afirmaciones buenas cuando digo lo siguiente. Por supuesto que la Comisión de Pesca somos responsables de la situación de derechos humanos. Claro que sí. Y también tenemos que ocuparnos de que se apliquen estas normas. Y si no fuera así, entonces cabe pensar nosotros con nuestros instrumentos. Con nuestros instrumentos podemos hacer que se cumpla este cometido. Un instrumento es un acuerdo, desde luego, un acuerdo que tiene que estar limpio. Y quiero dormir con buena conciencia que esta Comisión de Pesca no firme acuerdos, por ejemplo, con un país como Siria. Esto sería imposible. Por supuesto que tenemos una responsabilidad por los derechos humanos y ruego que en los debates lo tengamos muy presente. De lo contrario, cabría preguntarse hasta qué punto podemos argumentar en pro de principios democráticos. Ojo, y creo que este debate entonces ha sido entonces a menudo ha rebasado, ha estado en el límite de lo tolerable. Gracias, Isabel. Thanks. Gracias. En fin, me hubiera encantado reunirme con sus amigos y haber visto a esas mujeres si nos hubieran permitido entrar en el Sáhara. Y también quisiera recordar a esta comisión que intentamos formar una delegación oficial y no nos dieron esa posibilidad. Y una última cosa, se ha dicho aquí que no tendríamos que hablar de política en el Parlamento Europeo porque estamos en la Comisión de Pesca. De acuerdo, pero tampoco es que seamos expertos en temas de pesca. Somos políticos y todo tiene un cariz político. En la alimentación, el aire que respiramos, todo lo es medio ambiente. Gracias. Well, after that, Bueno, después de este debate tan extenso, supongo que necesitará unos cuantos minutitos para dar respuesta a todas estas preguntas. You've given me enough material. Bueno, la verdad es que me han dado bastante material para todo un día de debate, análisis, presentaciones y demás. Así que bueno, tendré que intentar navegar en todas estas notas que he tomado e intentar decir algo sensato y coherente. A ver, en primer lugar quisiera confirmar lo que ha dicho el señor Capola Santos y ha dicho el señor Stevenson en relación con una pregunta planteada por el señor Agnew. Para disipar malentendidos, aquí no estamos hablando de flota española y portuguesa. En este acuerdo estamos hablando de buques británicos en una parte significativa. También tenemos polacos, buques holandeses. En fin, yo no he hecho cálculos, pero si examinamos un poco las cantidades afectadas, supongo que estaríamos hablando de la mayoría. Así que si lo que a usted le preocupa es si hay buques de otros países, pues sí. Y luego, contestando a lo que usted me decía, cómo se hace esta distribución, bueno, pues esta es una decisión que se toma en el Consejo. Pero nosotros, evidentemente, velaremos porque haya un esfuerzo económico para abarcar toda la pesca. Y evidentemente, como digo, hay flota británica entre los buques afectados y representan una parte importante. Esto en cuanto a los detalles técnicos. Luego, se ha hecho una pregunta muy atinada sobre el reparto geográfico y el tema de los informes. Y también se ha preguntado si podemos mejorar la redacción. Bueno, en fin, lo hemos examinado con lupa.
Y bueno, es una pregunta legítima, no lo pongo en duda, pero a ver, nosotros estamos intentando ver qué va a suceder aquí con las cláusulas que tenemos y hemos depositado mucha confianza en una cláusula que nos va a permitir iniciar nuestra andadura y luego realizar los controles. Acto seguido realizaremos informes sobre la distribución geográfica, que es una condición sine qua non para dar continuidad a este protocolo. Entonces, ¿podemos cambiar la redacción? Pues probablemente creo que no. Creo que ya hemos mareado bastante la perdiz. Ahora, ¿podemos confiar en que tenemos las riendas del proceso? Pues yo creo que probablemente sí, porque nosotros, fundamental, lo que queremos es comenzar. Y bueno, luego ya lo veremos. Si no estamos satisfechos con los resultados, entonces detendremos el proceso. Diremos, no nos satisface, paramos el proceso. No estamos satisfechos con la cooperación. Yo creo que de esta manera tenemos algo de confianza en lo que vamos a sacar de este protocolo. Luego, en cuanto al tema de los derechos humanos, bueno, el debate ha sido interesantísimo. Es verdad que aquí se han aireado muchas emociones muy visibles. Evidentemente que es un tema importante y evidentemente que queremos tener la posibilidad de suspender el acuerdo si se vulnerara la cláusula de derechos humanos. En fin, ahora, no estoy de acuerdo con estas acusaciones de vaguedad y falta de operatividad del acuerdo. No estoy de acuerdo. Se han oído aquí palabras muy sensatas y muy sabias y la verdad es que me ha halagado una serie de comentarios iniciales que han dicho, en fin, esto se podría haber solucionado y no se ha hecho. En fin, a mí la verdad es que me abruma. Me parece que depositan demasiada confianza en un servidor. En fin, estos temas se solucionan a otro nivel. En fin, creo que somos conscientes de lo que hemos hecho y somos conscientes de que lo que aquí se haga lo van a traducir ustedes como políticos que son en consecuencias prácticas de lo que va a suponer el acuerdo, pero mucho me temo que yo tampoco tenía el mandato de solucionar el problema de la región. Esto supera ampliamente mis competencias y mis capacidades. Así que estamos hablando aquí de un tema de pesca y no somos especialistas de derechos humanos. Hemos sentado las bases para que ustedes puedan sacar conclusiones y puedan tomar decisiones en consecuencia. En cuanto al tema de la explotación de los recursos, en fin, se trata de recursos renovables y nosotros queremos velar porque no haya esquilmamiento de los recursos. Si hay mortalidad natural, de acuerdo. Si hay captura por otras flotas, de acuerdo. Pero no queremos inducir la muerte de estas poblaciones. Nosotros queremos que haya una pesca sostenible sin amenazar los recursos naturales del país. Eso que vaya por delante. Y luego varios oradores han dicho que en el ámbito del protocolo tendríamos que ceñirnos a lo estrictamente práctico, técnico, a los temas de pescas. Pero evidentemente si hay una violación de derechos humanos, en todo momento se puede suspender el acuerdo. Y no estoy de acuerdo con los que han dicho que se trata de un acuerdo más, aparte del acuerdo de pescas. No, con este protocolo nosotros queremos ejecutar un acuerdo básico que concierne a las pesquerías. Entonces, aquí se hace una referencia a lo aplicable en virtud del protocolo. Y en el artículo 2 hay una referencia
a los derechos humanos y se dice que es un aspecto fundamental del acuerdo de asociación. Esto es lo que dice el corpus del protocolo. Es algo que hacemos nuestro. Y se hace una mención expresa en el artículo 2, diciendo que es parte fundamental del acuerdo. Y luego, en el artículo 8, se dice que si hubiera un desacuerdo sobre el artículo 1 y 2, donde nos referimos explícitamente a los derechos humanos, se puede suspender el acuerdo. Así que no coincido con la idea de que se trate de un protocolo vago o no operativo. Es muy claro y concreto. Si hay una violación de los principios de democracia o si hay una violación de los temas de derechos humanos, se procede a invocar el artículo 1 y suspender el artículo 8. En fin, podría entrar en detalles, pero no creo que sea necesario por ahora. Gracias. Would Mrs. Fraga... Gracias. No sé si la señora Fraga quiere poner el broche de oro. Well, this is your fourth intervention. Creo que es su cuarta intervención. Ya has intervenido 4 veces, Isabela. Este debate se va a celebrar en otra ocasión. ¿No podemos esperar a la próxima reunión? A ver, yo he planteado 2 preguntas a la Comisión. Una, ¿cómo van a controlar en el futuro el cumplimiento con la cláusula de derechos humanos? Y la segunda pregunta se refería a la idea de si Marruecos ha dicho que las aguas saharauis están en su zona exclusiva. Bueno, cuando he dicho que esperamos ser especialistas en temas de pescas, venía a decir que no somos especialistas en temas de derechos humanos. En fin, si usted me pregunta si vamos a enviar ahí una misión de observación para velar por el cumplimiento de los derechos humanos, pues la respuesta es que no. A ver, la pregunta de Isabela era la primera sobre derechos humanos, pero había una segunda. En cuanto a la zona exclusiva económica, es un tema bastante complejo. Yo prefiero plantearlo ante los servicios jurídicos y ya le daré una respuesta más adelante. Pues sí, me parece una buena idea que participen los servicios jurídicos en este debate, porque es un tema que la señora Lövin ya ha planteado en varias ocasiones. ¿Ira? Thank you, Mr. Chair. At this early Sí, gracias, presidente. Pues por ahora puedo decir que en virtud con el procedimiento habitual, nosotros estaremos encantados de emitir un dictamen jurídico sobre lo que ustedes me pidan. Pero en estos momentos, desgraciadamente, no le puedo ofrecer una respuesta. Muy bien, entonces podríamos pedir una aclaración de los servicios jurídicos coincidiendo con el informe de la ponente cuando se presente en la comisión. Muy brevemente, una pregunta del señor Ferreira. Sí, muchísimas gracias. Yo he planteado 2 preguntas muy concretas a la comisión y no me ha contestado a ninguna. Las vuelvo a plantear. La primera, ¿por qué no se han excluido del acuerdo las aguas al sur del paralelo 2740? La Comisión nos dice que no puede resolver el conflicto regional, pero yo no he dicho eso. Yo he dicho que lo podía resolver con el anterior acuerdo, excluyendo las aguas que queden al sur del paralelo 2740. Estamos hablando de pesca. Es la definición de las aguas en las que Marruecos tiene soberanía en virtud del derecho internacional. Yo pregunto, ¿por qué motivo no se han excluido las aguas que están al sur del paralelo 2740? Esto es lo que pasa con los acuerdos entre Estados Unidos y Marruecos. Y luego hay otra pregunta que no ha contestado y le digo otra vez, ¿por qué no se han escuchado a los legítimos representantes del pueblo saharaui que existen, son conocidos, participan en las negociaciones en Naciones Unidas? Es el Frente Polisario. ¿Y por qué la Comisión no se ha reunido con ellos? Estas eran mis 2 preguntas. Bueno, parece que hay otros diputados que quieren intervenir, pero he cerrado la lista y prefiero no darles la palabra hasta la próxima reunión cuando la ponente presente el informe. Pero tal vez pueda dar respuesta a lo que ha planteado el señor Ferreiro. A ver, el primer protocolo que se rechazó decía que
solamente la abundancia de poblaciones pelágicas se encontraban en el Sáhara Occidental y que las poblaciones en las aguas marroquíes estaban siendo presionadas. Así que como la Comisión de Pescas, ahora usted dice, bueno, ¿y por qué no rechazamos el acuerdo para capturar a pescados donde hay abundancia y presionamos en las zonas donde realmente hay un problema de escasez? En fin, me parece que viniendo de la Comisión de Pesca es una afirmación un tanto peculiar. Pero bueno, le cedo la palabra al señor de Piper. The problem is that the agreement is with Morocco. Or you want to go fish further south? Can we hear the Commission, please? Intervención fuera de micrófono. Muchísimas gracias por haber contestado ya, señor presidente. Bueno, ¿por qué no excluimos esto? Porque el mandato que teníamos consistía en cubrir toda la zona. ¿Y por qué no nos reunimos con representantes del Frente Polisario? Pues sí, nos reunimos con ellos y nos dejaron bastante claras sus posturas. Y bueno, tomamos nota de esas posturas. Muy bien, pues ahora ya por último tiene la palabra la ponente. Sí, gracias. Yo voy a ser breve porque algunas partes de esta discusión ya las hemos tenido en el pasado. Yo simplemente quiero decir una cosa. Si nosotros quisiéramos resolver el problema del Sáhara Occidental con el acuerdo de pesca, sería muy fácil. Con votar en contra resolveríamos el problema del Sáhara Occidental. El problema es que no se resuelve el problema del Sáhara ni con acuerdo, ni sin acuerdo, ni en este ámbito es absolutamente imposible resolver este asunto. Segundo, yo lo que he querido decir es que este protocolo, como está negociado, responde a las directrices concretas del mandato de negociación del Consejo y a las peticiones que en sus días se hicieron en el informe Haglund y en la resolución que se aprobó en esa misma reunión, en ese mismo plenario, firmada por el señor Haglund y por mí misma. Por tanto, yo defiendo lo que creo que tengo que defender aquí y tal. En segundo lugar, y contestando a un tema de la señora Rodust, que es el tema de política sectorial, solamente hay que leerse el artículo 6 del anterior protocolo con el nuevo artículo también 6 coincidente para darse cuenta de la diferencia de enfoque en un punto que sí que era dudoso respecto al anterior protocolo. Porque lo que siempre han dicho los servicios jurídicos aquí es que lo que sí que había que garantizar es unas inversiones claras en esa zona del Sáhara. Cosa que se ha hecho, pero que no estaba reconocido en el protocolo. Ahora sí que se reconoce que por zonas geográficas hay que justificar qué inversiones se hacen a lo largo de todo Marruecos. Cualquiera, siento que la señora Lövin no haya podido estar en el Sáhara, pero cualquiera que haya estado hace 15 años o menos en el Sáhara, en el puerto de Dakhla, y vea ahora cómo es el puerto de Dakhla, donde está su famoso barco, se dará cuenta de que las inversiones que se han hecho en el desarrollo pesquero de toda esa zona son incalculables. Por tanto, ahora sí que queda escrito en el artículo 6 cómo hay que hacer las cosas, que antes se hacían, pero no eran obligatorias conforme al tal. Y por contestar simplemente a su pregunta del reparto, efectivamente, la propuesta de reparto de posibilidades de pesca, como ha dicho el señor el director, la flota pelágica industrial no reparte sus posibilidades de pesca. Pero también hay una cuestión que a usted le preocupa, que es el tema de los Países Bajos. Países Bajos ahora va a tener más dificultades de acceder a este caladero, dado que hay una restricción, un límite máximo de capacidad de 7.740 GTs, que eso imposibilita a muchos barcos de Países Bajos poder acceder a este caladero. Y respecto a lo que dijo el señor Torvalds, bueno, yo que me comparen con la Carmen de Bisset, bueno, salvo que no trabajo en una fábrica de tabacos, lo demás lo doy por bueno. Soy española y no me importa que me comparen a la señora, a la Carmen de Bisset. Lo único que quiero decir, y en eso también le han contestado algunos, hay 12 nacionalidades pescando en este acuerdo de pesca. 12 nacionalidades y desde luego le puedo garantizar que no es la española la que tiene más posibilidades de pesca en esta zona.
Tiene la pesca artesanal, sí, porque estamos cerca, pero la pesca industrial no es pesca española. Pero bueno, yo aquí mi obligación como ponente es defender a todo el mundo y no centrarme en nadie. Pero lo que quiero dejar claro es que este es de los acuerdos que cubren a 12 nacionalidades y desde luego la pesquería industrial, que es la que usted ha citado, está en muchos países, pero desde luego España es el que tiene menos representación. Pero bueno, esto por dejar claro de que yo no tengo un interés personal. Yo creo que he acreditado en mis años que trabajo en la Comisión de Pesca que me interesan todas las cosas, que interesan a España y que no interesan a España, porque creo que como diputada europea lo que me interesa es la política pesquera europea y estoy dispuesta a dar el callo por todos y por cada uno. Thank you very much, Carmen Fraga. Now the President. Gracias. Bien. La presentación del proyecto en la comisión 4 de noviembre, votación en la comisión sin enmiendas será el 27 y 28 de noviembre. Votación en la plenaria se decidirá después. Bien, pues gracias por este gran debate.